En 50 años hizo todo lo que nunca terminamos de enumerar, don Manuel Belgrano. 50 añitos, del 70 al 20. ¿Sí? Hace unos días, Bautista tenía que responder en el trabajo preparatorio de su juramento a la bandera algunas preguntitas, ¿no? Tenía que leer 2 cartas de don Manuel Belgrano a Moreno una y a San Martín otra. Entonces, al querido amigo y bueno, no encuentro las palabras para definirlo, es amigo, tiene pasión por la historia, es un profesor de constitucional formidable, un gran abogado en materia tributaria, un hombre de destacado papel en el Instituto Irigoseniano. Yo le dije, bueno, Diego, a ver si podés darme una manito, ya Bauti leyó muchísimo sobre el tema, para tener una opinión como la tuya, y que él la escuche y sirva para reforzar lo que él está preparando. Y yo lo tengo en línea, pero le quiero dar esta sorpresa. Escucha. Bueno, estos mensajes son para Bauti, para su trabajo sobre Manuel Belgrano y su obra emancipadora y libertadora del país. A la pregunta de por qué escribe las cartas, yo le contesto que en ese entonces, en pleno siglo XIX, las cartas eran el medio masivo de comunicación. La gente se comunicaba a través de cartas. Las noticias llegaban tardíamente, con demora, pero era una forma de estar relacionado, de contar lo que se estaba viviendo. Él, que tenía esta responsabilidad tan grande de haber formado un ejército, de tener que luchar contra los ejércitos españoles, tener que crear una bandera para que todo su ejército estuviese bajo un mismo pabellón, lo obligaba a comunicarse mediante las cartas, tanto con aquellos que estaban en la Junta de Gobierno, como Mariano Moreno, que además dirigía el primer periódico argentino, digamos, donde se transmitían las noticias de la lucha por la independencia. Era muy importante esa comunicación, así como cuando le escribe a San Martín, también pidiéndole, sabiendo que San Martín es un militar exitoso, formado en la Academia Militar en España, le está pidiendo ayuda y le demuestra que él no está preparado, porque él era un hombre de ciencias, era un estudioso, un abogado, un economista, que se improvisó como jefe militar para defender la independencia argentina. Bueno, con esto solo ya podríamos rendirle homenaje a don Manuel Belgrano. Hubo varios cortes más. Bueno, ayer juró, entonces hizo la promesa a la bandera, pero yo quería agradecerle al doctor Barovero, que lo tenemos en línea, presidente del Instituto Nacional Irigoseniano, este aporte y la pasión que él puso para justamente colaborar en esta tarea que era uno de los objetivos de Belgrano: educar para el progreso con mayúscula, para el mejor progreso, el progreso del agregarle valor a las cosas, de progresar, de generar riqueza, de comerciar. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buen día, Nacho. Gracias por el recuerdo. Feliz día de la bandera, feliz día de Belgrano. Qué día, no olvidarnos nunca de Belgrano. Qué bárbaro, ¿no? Qué 50 añitos nada más, ¿no? Sí, 50 años y con un final muy doloroso, enfermo, pobre, olvidado, maltratado, humillado, atormentado por sus mismos compatriotas, por los mismos por los que él había hecho tantos sacrificios, dio la vida. Si bien no murió en batalla, podría haberle pasado, porque, como decíamos, él, al no ser un militar formado en la estrategia, en el arte de la guerra, militar improvisado, pero un hombre con una visión de Estado, porque no te olvides que él también, al haber estudiado, bueno, acá en el famoso Real Colegio de San Carlos, el antecesor del actual Colegio Nacional de Buenos Aires, ahí en la Manzana de las Luces, a muy poquitas cuadras de donde él nació y murió, en Belgrano 430, ahí nomás al lado, junto al actual, bueno, al convento de Santo Domingo, en cuyo atrio él está sepultado, en un mausoleo ahora, y donde siempre los 20 de junio se le rinde homenaje. Él estudió en el Real Colegio de San Carlos, después estudió en España, se formó desde el punto de vista de los estudios económicos, fue el secretario del consulado, lo que hoy sería un ministerio de comercio del Virreinato del Río de la Plata, y
desempeñó acciones muy progresistas tendientes a mejorar la calidad de la organización social, económica y política de esta comunidad, primero del Virreinato del Río de la Plata, luego de las Provincias Unidas. Tuvo realmente un desempeño brillante, un hombre que estaba influido por, como decíamos la otra vez, las nuevas ideas liberales, de la democracia, de la libertad, de la división de poderes, antiabsolutista, un verdadero liberal, un liberal político, que tuvo un gran protagonismo en las jornadas previas a la Revolución de Mayo, tanto que integra la primera Junta de Gobierno. Yo creo que ahí es donde se ve el temple de los héroes, porque él hubiese sido un extraordinario gobernante. Si él le hubiese tocado quedarse en Buenos Aires para ejercer alguna magistratura, de las magistraturas que tuvo nuestro país en aquellos años fundacionales, hubiese sido extraordinario. Si hubiera sido miembro del triunvirato, si hubiese sido director supremo, si hubiese sido cualquier cargo a nivel cívico, fue a la guerra. Fue a la guerra porque hacía falta, era necesaria la sabiduría, la convicción republicana. Dirigió ejércitos con suerte diversa, con altibajos, sufrió derrotas y tuvo victorias extraordinarias, notables, Salta y Tucumán, por ejemplo. La iniciativa de crear la bandera, que fue reprobada por el triunvirato, porque todavía seguíamos en ese minué de que somos independientes pero no lo somos, no ofendamos al rey de España pero nos queremos independizar. Bueno, ahí tuvo él un papel destacadísimo porque también cumplió no solamente misiones militares, sino también misiones diplomáticas. Y ahí parece un poco algo de lo que se habla muy poquito, pero a mí me gusta rescatar, sobre todo cuando me toca dar clase, el plan monárquico. ¿Cómo monárquico, Belgrano? Bueno, porque después de la caída de la derrota de Napoleón, después de Waterloo, en Europa triunfaron de vuelta las monarquías absolutas. Claro. La Santa Alianza era la que definía ese escenario político europeo, teatro central de la política internacional, Europa, sin lugar a dudas. En un segundo plano y más distante, los Estados Unidos, una república representativa y federal. Claramente un derecho republicano dirigía los destinos de Norteamérica, y en Europa triunfaba la monarquía. ¿Y qué mejor forma de asegurar no solamente la independencia, sino la paz? Porque las guerras de la independencia le trajeron a estas tierras una enorme pobreza, porque hasta lo que no había se gastaba en la formación y provisión de los ejércitos. Entonces ahí Belgrano y San Martín en algún momento confluyen en la idea del plan del monarca incaico, de recuperar la idea de un gobernante de la sangre real de los incas, que fuese un monarca constitucional, es decir, a la manera moderna, una monarquía constitucional con un rey con poderes limitados, con un parlamento con funciones no solamente legislativas sino ejecutivas que eligiera el gobierno, y ese fue motivo para que Belgrano informara de ese plan en sesión secreta del Congreso de Tucumán en 1816. Plan que finalmente no se aceptó, pero que tampoco completó el proceso de independencia, porque se declaró la independencia el 9 de julio, pero no se dictó la Constitución, y sabemos que ese fue un proceso mucho más largo, pero que no estuvo en manos de los congresales del 16 por razones políticas. Diego, una pregunta, cuando se cruzan los dos, ¿no? Cuando finalmente se reúnen, San Martín le reconoce, por ejemplo, integrándolo a su Estado Mayor. Belgrano integra luego el Estado Mayor de San Martín. Sí, y además Belgrano se queda en el Ejército del Norte, propiamente dicho, aún después de la jefatura de San Martín. Se queda porque San Martín lo reconoce y lo honra públicamente delante de su ejército. Un ejército que ya estaba, cuando llega San Martín estaba diezmado. Diezmado, sí. Diezmado porque había sufrido derrotas enormes, de las que hablamos en nuestra comunicación anterior. Pero San Martín lo reconoce, lo honra y escribe y deja el testimonio de San Martín, porque lo valora a Manuel Belgrano como el mejor hombre que tenemos en nuestra América. Mira vos, San Martín, él le había escrito, como esas cartas de las que hablábamos el otro día con Bauti, escribe esa carta lleno además de humildad, de sinceridad. Después de Ayohuma, ¿no? De Vilcapugio y Ayohuma, Después de las dos derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, que fueron tremendas, porque fueron horribles. Ahora él dirige una acción que también yo creo que fue estratégica y vital, cuando dirige el éxodo jujeño, y se retiran hasta Tucumán. Eso
Eso es un golpe mortal para las fuerzas realistas que avanzaban desde el norte y que pretendían quedarse con todo. Bueno, le hicieron la política de tierra arrasada para resistir y luego dar batallas importantes y que fueron vitales para la continuidad del proceso. Digo, pero por el norte, como decía, San Martín tenía claro que por el norte no se podría derrotar al Cusco, donde estaba el corazón del poderío militar y político español. Claro. ¿Cuándo entra en ostracismo Belgrano? Inmediatamente después del Congreso de Tucumán, y te diría ya el último año de vida, él ya es un muerto civil. Lo han sometido a procesos, no le han pagado los gastos y sus honorarios como militar, con lo cual vivía prácticamente de prestado, asistido por un gran hombre, hay que recordarlo, el doctor Joseph Redhead. Es su médico personal y amigo, el que lo acompaña en la vuelta desde Tucumán, en un penoso viaje donde Belgrano ya no puede prácticamente estar en posición de sentado, sino reclinado. Tiene un momento en el que se detienen en una posta y él solicita verlo al maestro de postas y mirar a qué había llegado el maltrato de la sociedad con su gran héroe. ¿Pero por qué? Le manda un emisario del maestro de postas y dice, y dígale a Belgrano que si me quiere ver, que baje, venga a verme, porque la distancia del carruaje a la posta es la misma de ida como de vuelta. ¿Pero por qué ese combate? Porque fue muy combatido. Acá tengo que ser duro porque yo creo que en gran medida el Partido Unitario de Buenos Aires y fundamentalmente, los años de la influencia rivadaviana fueron muy negativos. A mí a veces no me gusta contaminar el relato histórico con opiniones personales y con juicios personales, ¿no? Sin caer en estigmatizaciones. Yo creo que fue muy negativa la influencia rivadaviana. Bernardino Rivadavia yo no lo juzgo personalmente. Creo que desde lo político Rivadavia no fue un hombre de Estado acorde al momento que vivió este país. ¿Y qué no le perdonaban a él? ¿Por qué? No le perdonaban su concepto democrático del poder. Belgrano era verdaderamente un liberal y un demócrata, y acá había gente que pensaba muy diferente. Rivadavia lo combatió tanto a Belgrano como a San Martín. Mirá vos, ¿no? Si uno se pone a pensar los dos que eligió, por qué, hay muchísimos historiadores que alaban a Rivadavia y muchos historiadores que lo cuestionan duramente y lo acusan prácticamente de ser un gobernante al servicio de intereses externos. Yo a lo mejor no llego a ese extremo, pero creo que fue muy negativa su influencia, que fueron muy autoritarias sus decisiones, muy negativas para el nacimiento de una nación que tenía que salir a la luz en el concierto internacional, claramente bajo la inspiración de esos principios democráticos, republicanos que significaron Mariano Moreno, Belgrano, San Martín, sin lugar a dudas. Digo, un tema clave, ¿cómo nos da la bandera él? Bueno, él crea la bandera como una necesidad circunstancial del teatro bélico, porque los dos ejércitos que se iban a enfrentar eran ejércitos que decían estar al servicio de su majestad española, ¿no? El rey de España. Entonces él tiene esa iniciativa y se inspira en el blanco y en el celeste. Lo dice porque él lo dice expresamente en una carta: pensé en el blanco y el celeste por la escarapela, para repetir los colores que nos acompañan desde la escarapela, ¿no es cierto? Desde el nacimiento, si bien no éramos independientes, el nacimiento de la idea de la patria, de la nueva patria. Entonces él crea esa bandera. Inmediatamente el triunvirato le dice que disimule el acto, que la guarde, que la esconda, que no exista más la bandera, y él lo llega a hacer, llega a decir, bueno, no me voy a poner en esta posición, y esconde la bandera, y lo que le piden es que menoscabe el episodio, que bueno, fue un episodio de entusiasmo circunstancial para darse valor las tropas, pero que la bandera no representaba al Estado, no representaba al nuevo Estado, que no lo escondieron. O sea, había una actitud absolutamente displicente hacia esos actos. En esos actos también Belgrano se ganó una personalidad. En esas desobediencias que él tuvo, como por ejemplo cuando lo llamaban para combatir, eso es otro tema. La lucha de unitarios y federales empieza muy temprano en nuestra historia, y en un momento tanto a San Martín como a él lo convocan de Buenos Aires para reprimir en las guerras civiles. San Martín, que ya estaba en Mendoza, decide no acatar la orden directamente, no acataba la orden porque él
consideraba que él estaba en el plan libertador, que era más importante que una cuestión interna del Estado argentino. Mientras que Belgrano la cumple a medias, inicia el retroceso desde Tucumán, pero se queda a mitad de camino, después delega el mando en otro general, es decir, él no cumple las órdenes de Buenos Aires, porque también sabe en su fuero íntimo que esas acciones solamente iban a provocar más división, más odios, más disidencias, más antinomia entre los argentinos, cuando el hecho central, la estrategia principal era constituir un nuevo Estado, ser independientes, asegurar un sistema de derechos y libertades, una forma de gobierno republicana, o en su caso, si como fue la idea, un monarca constitucional. Ahí se ganó una personalidad Belgrano, y Belgrano llega a Buenos Aires, se aloja nuevamente en su casa paterna, única propiedad que tenían. Todo lo demás tuvo que vender, le regaló su reloj al médico para pagarle los gastos que él había tenido, porque todo había salido del bolsillo del médico. Sí, sí. Y además estuvo muy, muy enfermo, había sido sometido a varios procesos, porque siempre, acá había una institución española que se llamaba el juicio de residencia. Cuando se ocupaba un cargo, a posteriori eran juzgados, era una vieja institución del derecho hispano, eran juzgados de cómo habían cumplido sus funciones. Mamita, mirá si hubiera dado el juicio de residencia. Bueno, ese es uno de los temas que habría que tenerlo presente en la actualidad, ¿no es cierto? Bueno, pero a Belgrano fue sometido a muchos procesos, por sus derrotas militares fundamentalmente. Injustamente, con malos... la pasó muy mal a lo largo de toda su vida. Tuvo sus mujeres, 2 mujeres a las que amó mucho, a las que les dio hijos. Vos te acordás que él tiene una hija, Mónica Belgrano, pero también tiene un hijo que fue criado como hijo de Rosas, Pedro Rosas, que funcionaba como secretario de Rosas. Y un buen día, cuando ya era mayor, Rosas lo llama y dice: venga, hijo, que quiero contarle algo, usted es el hijo del creador de la bandera, desde hoy ya se llama usted Pedro Rosas y Belgrano. Era el hijo de una cuñada de Rosas, de la hermana de Encarnación Escurra, una niña de la sociedad porteña, de que se veía mal que hubiese tenido un hijo, aunque fuese de Belgrano, en aquella sociedad tan pacata, ¿no?, con tantas limitaciones sociales. Bueno, Rosas lo crió como hijo propio y fue una persona destacada también, en el ejercicio de funciones públicas. Digo, ¿cuándo muere en el 20? ¿Cuándo comenzamos a reconocer a Belgrano? Y a Belgrano se lo empieza a reconocer algunos años después, porque ahí Belgrano, por ejemplo, el día de la muerte, solamente un periódico de Buenos Aires puso un suelto con la información de que había muerto Belgrano, el creador de la bandera. Qué locura. Hay que también tener en cuenta algo: la Buenos Aires de 1820 es una Buenos Aires caótica. El día que muere Belgrano es el llamado Día de los 3 Gobernadores. Había 3 gobernadores en Buenos Aires, que significa que no había ninguno, porque había 3 gobernadores que además no eran reconocidos por la legislatura. Eso es el producto de la anarquía: Ildefonso Ramos Mejía, Estanislao Soler y el Cabildo de Buenos Aires, que era una institución que subsistía, una institución de tipo hoy sería el Consejo Deliberante, la municipalidad, pero ninguno tenía la fuerza política de imponerse. Es cuando se vive la famosa anarquía en Buenos Aires, que a lo mejor podía ser la poliarquía, porque cada uno era una cabeza de poder. Y eso también nos trajo muchos problemas, porque en gran medida era la herencia de una situación sin solución desde la independencia. Estamos hablando 4 años después de la independencia, seguíamos teniendo altibajos y vaivenes en cuestiones institucionales, porque lo que nos faltaba era la Constitución. Claro. Fundamentalmente. Y ese proceso de reconocimiento después sí fue creciendo sin parar, ¿no? Sí. Bueno, Belgrano fue un hombre que dejó escritos, dejó mucha obra doctrinaria, y eso es muy importante. Ahí hay, en gran medida, hay un norte para la construcción de la patria. Empezaron a exhumarse esos escritos muchos años después, muchas décadas después. Fueron recuperados también fundamentalmente porque hay una institución como el Instituto Nacional Belgraniano, con dependencias y filiales en todo el país, donde se estudia y se honra como corresponde a la figura de Belgrano, sobre todo a partir de su obra. Además creó la escuela, los mercantes, con mi viejo, le debían la escuela a él. La escuela de náutica es una creación de Belgrano. La escuela de náutica, la academia de dibujo y perspectiva, que sería el antecedente de la Facultad de Arquitectura, por ejemplo. Todo eso lo hizo como secretario del consulado. Por eso te digo, un hombre de Estado, un hombre que tenía una formación humanística muy completa. Los estudiosos de las ciencias económicas
los economistas, los contadores, celebran el día 3 de junio como el Día del Profesional de las Ciencias Económicas, que es el día del nacimiento. Fíjate que el año que viene debería ser declarado año belgraniano. Yo hago votos porque el gobierno declare inmediatamente, antes que termine este año, el año 2020 como año belgraniano. Porque el 3 de junio lo tomo se van a eso, cumplir 250 años de su nacimiento. Y ahí en el consulado trabaja con era primo, ¿no, Castelli? Sí, eran primos, sí señor. Claro. Y el 20 de junio se van a cumplir 200 años de su muerte el año que viene. Por eso digo, tenés 250 del natalicio, 200 del fallecimiento, con lo cual creo que es un fundamento notable para declarar el año 2020 como año belgraniano. Presentá, te acompañamos, presentá algún proyecto, Diego. Sí, yo creo que hay que impulsar a las instituciones que se dedican a la historia y la cultura desde la perspectiva belgraniana. Creo que hay que impulsar a que sea, pero creo que no hace falta demasiados fundamentos, también es cuestión de que lo considere el Poder Ejecutivo o el Congreso, si se quiere declararlo. O que arranque por la legislatura, que es muy ágil para eso. La misma legislatura porteña, ¿no? Sí, no. Pero esto me parece más importante, habría que hacerlo a nivel nacional, ¿no es verdad? Sí, la legislatura es muy ágil. Pero me parece que es una iniciativa que corresponde. Me parece que ojalá que la podamos impulsar. Vamos a impulsarla, digo, en cada charla. Vamos a dedicar este mes, bueno, y lo que queda de este año, para convencer a las autoridades de lo importante de asumir el ideario belgraniano como un proyecto de nación. Diego, como siempre, un gran abrazo, muy agradecido y bueno, y feliz día, ¿no? Igualmente, te mando un gran abrazo, un cariño a tu familia y sobre todo un abrazo grande a Bauti. Gracias, Diego, gracias. El doctor Diego Barovero, el titular del Instituto Nacional Irigoyeniano en el Día de la Bandera.